Buenos días, ¿cómo estás? Espero que bien al comienzo de este día. Quiero leer contigo un pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, que dice de esta manera. Jesús también les dijo: ¿cómo les puedo explicar qué es el reino de Dios? ¿Con qué puedo compararlo? Se puede comparar con la semilla de mostaza. Cuando un hombre va y la siembra en su terreno, ella crece y se convierte en un árbol grande, tan grande que hasta los pájaros vienen y hacen nidos en sus ramas. Jesús también les dijo: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Se puede comparar con lo que sucede cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Pues sí, el reino de los cielos o el reino de Dios es uno de los mensajes principales de los 4 evangelios. Jesús estaba muy interesado en que el mundo, que la gente conociera que con él se habían cumplido las promesas y que el reino de los cielos se había acercado. Y eso de hecho fue lo que le dijo a un grupo de judíos que estaban congregados en una sinagoga al principio de su ministerio. Pero no voy a hablar hoy en sí del reino de Dios, del reino de los cielos, sino de cómo son los que son ciudadanos de ese reino. Quiero leerles otro pasaje ahora en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 20. Está hablando de la gente del mundo y de los que son creyentes. Y hablando de los creyentes, dice lo siguiente en el versículo 20. Nosotros, los creyentes en Cristo, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. Ciudadanos del reino. Para ser ciudadano español se puede hacer de 2 maneras. O es por origen, o sea, por nacimiento, si has nacido en el territorio español, eres español, o por opción, o por decisión, eres extranjero, pero decides que quieres ser español. Entonces entras en un proceso de papeleo, gestiones, y al final de todo ese proceso tienes que hacer un juramento, donde prometes lealtad a la Constitución, a las leyes de España y al rey. Es curioso, ¿no? Ciudadanos del reino de los cielos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos los ciudadanos del reino? ¿Quiénes pertenecen? ¿Quiénes pertenecemos al reino de los cielos? Para ser ciudadano del reino de los cielos tienes que ser cristiano. Ahora, ¿qué significa ser cristiano? Porque en el mundo en el que vivimos los conceptos de religión y de pertenencia a religión muchas veces nos confunden. Y, por ejemplo, pensamos que cristianos, en España todos somos cristianos, una inmensa mayoría, por el hecho de haber nacido en España, por pertenecer a la Iglesia Católica o por pertenecer a la Iglesia Evangélica, cuando esa no es la realidad. Solo se es auténticamente cristiano cuando reconoces el señorío de Cristo, cuando reconoces que Jesucristo es el Señor, es el Rey, cuando reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también cuando reconoces que vives en una vida de errores, de equivocaciones, que tu vida funciona y haces las cosas en contra de Dios, que es lo que la Biblia llama pecado. Cuando reconoces todo esto y lo confiesas, te arrepientes y le pides perdón al Señor, entonces realmente te conviertes en un hijo de Dios, te conviertes en ciudadano del reino. Pero el hecho de reconocer al Señor como el Salvador, como Rey de Reyes, implica también un compromiso de obediencia, de sometimiento a Él. Sometimiento en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a nuestros hechos, en cuanto a nuestras actitudes. En el fondo es un compromiso con la persona de Jesús. Y en esta mañana quisiera compartir 3 compromisos que entiendo yo que adquirimos cuando aceptamos al Señor como Rey, como Señor y como Salvador, ¿no?
El primero de ellos tiene que ver con la forma en la que vivo. Pertenecer al Rey, pertenecer al reino de Dios, ser un siervo de Dios, un hijo de Dios, implica un cambio total en nuestra vida. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Si alguno le ha dicho sí al Señor, el Señor cambia su vida. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En tu vida todo es transformado. Son transformadas la forma en que te relacionas, la forma en que ejerces tu trabajo, la forma en que trabajas con tu familia, la forma en que te diviertes, la forma en que tratas a los demás. El Señor hace un cambio total en tu vida y tiene que haber también por tu parte, por cada uno de nosotros, un compromiso acerca de trabajar todas estas cosas. El Señor cambia nuestras vidas, pero tenemos que ser conscientes de ello. Ahora, en segundo lugar, creo que también existe un compromiso con los demás ciudadanos del reino, con los demás cristianos, que en la realidad es compromiso con la iglesia, ¿no? Y esto también está reflejado en la palabra del Señor. Es una realidad que la iglesia es un ejemplo y es un elemento visible de que el reino de Dios progresa y que sigue adelante. Y el Señor nos llama como hijos suyos, como ciudadanos del reino, a buscarnos, a amarnos, a servirnos, a edificarnos los unos a los otros en amor. Y es la iglesia ese espacio, no es el local, sino ese grupo de personas donde Dios quiere que estemos y que participamos y donde quiere que crezcamos. Y la realidad es que cuando tú creces y todos crecemos juntos, la iglesia crece juntos. Y si la iglesia crece juntos, el reino de los cielos crece y se extiende. En tercer lugar, o el tercer compromiso, es un compromiso de extender el reino de Dios. Una de las últimas cosas que Jesús le dijo a sus discípulos es, antes de marcharse, de ascender al cielo, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas, anunciar que hay esperanza, que hay salvación, que el reino de Dios está aquí presente y que te puede afectar y que puede ser especial para tu vida. Y el Señor quiere que participemos en esa extensión, que contribuyamos con nuestro trabajo y con nuestra vida a la extensión del reino de los cielos. Y esa extensión se manifiesta de muchas maneras, viviendo, como hemos dicho, como creyentes, demostrando que el Señor ha cambiado nuestras vidas, pero también dando testimonio y contándole a los demás lo que Cristo puede hacer por otros, lo que puede hacer por tus amigos, por tus vecinos, por tu familia. Eso también es extender el reino de los cielos. Así que antes de concluir me gustaría preguntarte, ¿cómo es tu compromiso con el Señor? ¿Es un compromiso sin condiciones? ¿Estás dispuesto a vivir como un ciudadano del reino en lo que el Señor te pide? ¿O le vas a poner condiciones? ¿Condiciones por tus intereses personales? ¿O por tus responsabilidades familiares? ¿O porque tienes otras obligaciones? El Señor no te va a pedir nunca nada que vaya en contra de lo que Él quiere. Pero tú estás dispuesto a comprometerte con lo que el Señor demanda de ti. Por otro lado, me gustaría que te preguntaras si tu compromiso como ciudadano del reino es algo que sientes como una obligación, como un peso, como una carga, o lo sientes como una bendición. ¿Realmente estás contento? ¿Eres feliz por ser ciudadano del reino, por ser hijo de Dios, por ser creyente? Y antes de concluir, también me gustaría preguntarte, que pensaras, si tu compromiso como ciudadano del reino de los cielos con el Rey de Reyes es un compromiso que no existe, no tienes ningún compromiso, eres creyente pero no quieres comprometerte, o tienes el deseo de servirle y lo haces de forma constante, creciente, o al revés, o cada vez sirves menos al Señor.
Y esa es la pregunta con la que quiero acabar esta reflexión de esta mañana. ¿Cómo es tu compromiso con Jesús? ¿Cómo es tu compromiso como ciudadano del reino, como siervo del Señor, como hijo de Dios? Me gustaría que a lo largo de hoy y de lo que queda de esta semana pudiera pensar respecto a esto que te he comentado y que tomes decisiones. Si debes cambiar cosas en tu vida, si debes buscar al Señor y vivir más cerca de Él, que el Señor te bendiga en este día.